ustedes a Laura López, nuestra psicoanalista habitual. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí insuperable, con esta brisita, este mar, qué maravilla. Y es que le estaba contando yo a Laura, fuera de cámara, precisamente pues los días que llevo tan ajetreados, ¿no? Que no paro en casa, Laura, todo lo que tengo que hacer, que tengo en mente muchas cosas, y me pregunta Laura, ¿estás presionada? Pues de eso vamos a hablar hoy precisamente, de la presión. Tanto la presión que podemos sufrir por personas ajenas, por personas de fuera, y también de la presión que nos autopresionamos, ¿no? Valga la redundancia. La presión que nos hacemos nosotros mismos, Laura. Claro, y fíjate qué ejemplo más ejemplar, ¿no? Estamos viviendo ahora en este periodo de Olimpiadas, ¿no? En el que ha saltado a la noticia también una gimnasta, Simone Biles, ¿no? que ha dicho unas declaraciones en las que se retira por ese miedo a lesionarse, por esa salud mental, y decía para confrontar los demonios, ¿no? Que tenía internos, ¿no? Y fíjate que esa cuestión con la presión, porque a veces se trivializa, ¿no? Uno dice, uy, pero si es una persona que ha alcanzado el éxito, si lo tiene todo, no tiene motivos para estar así. Pero claro, realmente no tiene nada que ver con el puesto que uno ya ha alcanzado en la vida, con la situación en la que esté, si está bien, si lo tiene todo, porque en realidad tiene que ver con nuestra realidad psíquica. Y en esa frase de los demonios lo ha dicho muy bien, ¿no? Porque ahí habla de que nosotros, aunque aparentemente parezcamos que somos un yo, ¿no? Una persona, una conciencia, dentro de nosotros constantemente hay una batalla entre nuestros impulsos, nuestro yo que tiene que lidiar con la realidad, con nuestra moral. Entonces en nosotros hay constantemente esa batalla interna, y ahí está la cuestión de la presión, Carol, porque tú has hablado de la presión externa. Claro, y eso existe, ¿no? Hay una presión exterior que te dice la moral, ¿no? Lo que tienes que hacer, lo que no, lo que supuestamente está bien. Pensamos a lo mejor que los demás esperan de nosotros, ¿no? También Claro. en el caso de esta gimnasta, por ejemplo, ¿no? Bueno, Claro. de ella o de cualquier persona de nuestro alrededor, porque para estar mal psíquicamente no hay que tenerlo todo, como tú dices, y ser una persona de éxito, ser que así puede estar cualquier persona y puede sufrir presión cualquier persona, ¿no? Del saber también lo que esperan de nosotros la gente que nos rodea, ¿no? Y el saber que igual pues no podemos llegar a conseguirlo. Eso también se puede considerar presión externa, ¿no? Claro, sí, además que está en nosotros el ideal que uno quiere alcanzar, y luego está la realidad. Lo que pasa que, claro, que si tenemos unos ideales muy altos, por así decirlo, va a ser imposible que los alcancemos. Además, los ideales son para no conseguirlo. Y a veces hay que separarse de ciertas personas que en lugar, o ciertas frases, ¿no? Que nos dicen la persona, que lo introyectamos en nosotros como si fuera una ley. Una cosa es ese ideal o ciertas sugerencias, ciertas frases, y otra cosa es que nosotros nos sometamos a esa frase, porque eso nos va a perjudicar muchísimo, ¿no? Y estoy hablando también de cuestiones incluso que tienen que ver con esa moral social, ¿no? Que nos dice lo que tenemos que hacer o nos pone unas metas que son inalcanzables, y aparte que nada tienen que ver con nuestras verdaderas necesidades. Cada persona es un mundo, cada persona necesita cosas distintas. Y bueno, luego también está la moral familiar, ¿no? Lo que mi hijo tiene que llegar a ser, o bueno, esas frases, esas tradiciones familiares que se transmiten, o la posición que uno tiene, ese niño, ese ideal de niño, y que luego quiere conseguirla en el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa cuestión de alcanzar ese ideal, de tener éxito, etcétera, también ocurre que muchas veces el amor está relacionado ahí con la autoestima, ¿no? El amor propio. Hay muchas veces como carencias afectivas que se muestran en esa situación en la que uno es como que necesita sentirse amado, las personas, ¿no? Y es como que se vuelca en esa situación en el que yo consigo esto, o buscas un like en las redes sociales, ¿no? Y eso se ve mucho, ¿no? Es como una pantalla, y en el que ahí tú estás mostrando pues esos conflictos internos que hay en ti, en esa cuestión con el amor, con los logros. Porque tenemos que tener en cuenta, Carol, que uno renuncia a sus impulsos, a ciertas tendencias en nosotros, para mantener el amor de los padres. Y esto es como un reflejo de esa situación infantil en la que renunciamos a nuestros impulsos para que nos quieran. Y claro, tú imagínate en un lugar, en una posición de élite, en la que estás revisando constantemente, ¿no? Como que hay un super yo, una moral en ti, que cuanto más logres alcances, como que más tirana se vuelve la persona, ¿no? Y eso es muy importante, porque no solamente pasa a nivel de la élite deportiva, sino que también pasa a nivel de las personas de a pie, ¿no? Que es tanto el nivel de exigencia, porque somos humanos. Y eso es una lección importante que debemos aprender, ¿no?
porque en todos nosotros hay impulsos, hay deseos que no queremos saber nada porque queremos alcanzar tanta la perfección que es como que los reprimimos. Y esos impulsos que reprimimos se convierten en síntomas. Y las tendencias que tenemos agresivas, esos impulsos que aparecen con la agresividad, se convierten en culpa. Y la culpa, claro, nos lleva a los castigos. Y ahí aparece, por ejemplo, en los deportistas las lesiones, ¿no? A veces se tienen que apartar porque saben que se van a lesionar. Laura, ¿puede llevar, bueno, la mayoría de los casos supongo que lleva el intentar conseguir tal cosa, tal éxito, el presionarse tanto, puede llevar a la frustración también, ¿no? Este es otro problema que hay que tener en cuenta, claro, que puede derivar en, pues en algo peor. Claro, lo que pasa que la frustración, siempre va a haber frustración en nuestra vida porque nunca se va a alcanzar lo ideal que uno tiene con lo que o cuando consigues el éxito, nuestra máquina de desear, nuestro ser humano es una máquina constante de deseo. Deseando, claro. Cuando alcanzamos una cosa, necesitamos proyectarnos para seguir caminando en otra. Lo que pasa es que si en nuestra vida la centramos solamente en los resultados, es tanto el nivel de exigencia que uno y la presión que uno se ejerce sobre sí mismo que se olvida de ese goce en el camino, de disfrutar, que estamos con otras personas. Eso lo decía el profesor de mi hija, no hay que mirar los resultados, sino hay que mirar el trabajo que se hace en el camino. Aunque los resultados no sean tan buenos, pero el trabajo realizado, si es bueno, el éxito está conseguido, ¿no? Claro, además el éxito es mantenerse, seguir, continuar, y no hay que olvidar que estamos rodeados de personas, que gracias a otras personas que nosotros estamos ahí, ¿no? Es incluirnos como ser humano en una cadena. Y cuando estamos tan obsesionados con conseguir esto, también podemos hablar de que es como una posición un poco más obsesiva, ¿no? Porque ya el trastorno obsesivo es como una exageración también de esto, es como una cosa de que queremos ser tan buenos que al final terminamos cometiendo una maldad. Además que no somos perfectos, ¿no? Y que los errores forman parte de la vida, si no es una condición necesaria para crecer, pero nos tenemos que caer y levantarnos también para aprender. Si no hay errores, no somos un ser humano, ¿no? Y es importante. ¿Qué hay que hacer, Laura, cuando, por ejemplo, tenemos esa presión interna o recibimos la presión externa, ¿no? ¿Cómo tenemos que comportarnos para no caer y pues obsesionarnos con eso o llegar a algo peor, ¿no? Yo recomendaría que comenzaran un psicoanálisis porque ahí es donde uno puede realmente transformar y resolver esos conflictos internos, porque lo que aparentemente vemos no tiene nada que ver. Es decir, aparece en mí una lesión y detrás de esa lesión hay ahí una historia ahí de culpa, de conflicto, porque muchas veces lo que yo no puedo verbalizar, lo que a lo mejor tengo que proyectar esa agresividad en forma de palabras al exterior, muchas veces al no hacerlo se hace contra uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que podríamos decir ante eso, que uno no tiene que hacer caso tanto a sus sentimientos, a esas voces interiores, porque esas voces interiores corresponden a otra cosa y a veces nos boicoteamos a nosotros mismos. Y yo también daría un consejo, ¿no? Que hay veces que hay que separarse de ciertas personas porque no nos hacen bien, y hay veces que hay lazos que habría que revisarlos, ¿no? Porque qué significa esa relación para mí, o por qué tengo que estar escuchando, ¿no? Qué tendencias masoquistas a veces satisfago en esa persona, porque le cuento cosas que luego al final me va a terminar diciendo algo que a mí no me gusta, ¿no? O prohibiéndome o incapacitándome para seguir. Y claro, ahí tendríamos que cuestionarnos que en realidad somos nosotros, no esas personas de fuera, ¿no? Claro. Laura, hay que tener en cuenta también, yo a veces lo pienso, en el tema de los estudios de nuestros hijos, ¿no? Esa presión que muchas veces los padres les hacemos, ¿no? O sea, es verdad, yo soy la primera, ¿no? Que muchas veces no quiero menos de un 8, de 8 para arriba, no quiero. Entonces, a veces pienso, jolines, eso a ellas igual les estoy haciendo mal, ¿no? Les estoy presionando de que no pueden traer menos de esa nota, ¿no? Por ejemplo, igual que yo, pues sé que hay muchos padres que están en esta situación, ¿no? O sea, que inevitablemente pues les metes esa presión, ¿no? ¿Qué consejo darías o qué nos darías? Me incluyo. Sí, bueno, que no tomemos la vida como una competitividad, sino que, sobre todo, que escuchemos a los hijos, que a veces el hecho incluso de cierto fracaso escolar a veces está dedicado a los padres, porque a lo mejor uno no le habla a su hijo nada más que en los momentos en que le da las notas, y ahí es donde capta su atención, ¿no?
A los niños hay que dejarlos crecer y que también disfruten de ese camino, ¿no? Y también inculcarles esos valores de que, igual que el deporte, ¿no? También es un escenario en el que también hay una cooperación, hay equipos, ¿no? También se ven gestos que se tienen deportistas uno hacia otro. También en la vida, pues debemos también inculcarle esos valores, porque no es una cuestión de competitividad, de ser el mejor, ni quedarnos centrados en la nota, es lo que uno aprende. Lo que uno aprende, nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Y es el deseo por aprender lo que debe costar en un resultado académico, porque si solamente nos centramos en el resultado académico, es como pedirle cada vez más y no escuchamos a nuestros hijos en qué proceso están, qué le pasa con el profesor, con los amigos, con los compañeros, ¿no? Entonces, es ayudarle a crecer de una manera más sana, en el sentido de no estar tan fijados a los resultados, sino a ese gusto por aprender, a ese deseo por estar, por hacer una cosa, hacer otra, que unas veces se puede y otras no. Y también es importante, a mí una frase que me sirvió mucho es que para ganar también hay que saber perder. Entonces, es muy necesario. Y que en el ciclo de la vida no se cometen errores por el camino. Claro. No todo es... Pero aunque uno vaya cojeando, lo importante es caminar. Laura, pues hoy hemos hablado de la presión, esa presión interior, esa presión del exterior también, y te vemos la próxima semana para seguir hablarnos de muchos otros temas. Fíjate qué entorno tenemos hoy, Laura, ¿eh? ¡Buah, qué maravilla! Corre un poco de brisita, que aunque el sol me está pegando en este lado y en la espalda, que no veas, pero corre una ligera brisita, ¿eh? Que el verano apetece. Es maravilloso, este sol que nos acaricia. Bueno, es maravilloso no para estar aquí, para estar allí. Bueno, pero también aquí, ¿eh? Laura, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.